Buenas tardes, mi nombre es Andrés Álvarez, estudiante de la carrera de Educación en Ciencias Experimentales. El día de hoy les voy a estar dando la clase sobre suma de vectores. La clase tiene como objetivo de aprendizaje que el estudio determine operaciones, en este caso la suma de vectores, así como también aplique la representación gráfica de los resultados en el plano cartesiano. La introducción. Bueno, la presente propuesta didáctica se hizo con la finalidad de dar a conocer un tema muy importante en matemática, lo cual nos va a permitir enseñar vectores en el plano y aplicar operaciones como la suma y resta de los mismos. En este caso hemos escogido la suma, en la cual se va a explicar el método del paralelogramo y el triángulo como una manera para representar gráficamente a los vectores y de esta manera lograr una mayor comprensión del tema, buscando la creatividad, participación y el interés del estudiante, ya que en cada momento de su vida, es decir, en nuestro entorno, los vectores van a estar presentes. En la misma se va a plantear un software educativo para una enseñanza más interactiva. Bueno, considero importante para seguir con la clase tomar en cuenta de nuevo qué es un vector, refrescarnos la memoria para empezar a lo que es el tema de la suma de los vectores. Voy a estarles explicando lo que es un vector, cómo se usa y para qué sirve. Bueno, los vectores en física se llama vector a un segmento de recta en el espacio que parte de un punto hacia otro, es decir, que tiene una dirección y sentido. Los vectores en física tienen por función expresar las llamadas magnitudes vectoriales. Bueno, aquí he preparado el vector, en este caso, como les estoy indicando aquí, sale con A y B, en este caso acá. El vector es el que parte del punto A, que sería el punto de origen, hasta el punto B, en el que tiene la flecha, que es el que le da la... Después vamos a ver más adelante. Un vector se usa para escribir una cantidad física, como la velocidad o la fuerza, que tiene una magnitud y una dirección. Los vectores en física nos sirven para representar una magnitud física como la velocidad o la fuerza, como ya les mencioné. Bueno, como les estaba explicando las partes de un vector, el vector consta de la dirección, del módulo, el sentido y el punto de aplicación. Como se puede observar en el gráfico, como más adelante les voy a explicar un poco más de detalle qué es cada parte del vector. Empezamos por el módulo. El módulo está representado por el tamaño del vector y hace referencia a la intensidad de la magnitud, el número. Se denota con la letra solamente A. Vectores de igual modo, todos podrían representar, por ejemplo, una velocidad de 15 kilómetros, pero en distintas direcciones. Por lo tanto, todos tendrían distinta velocidad. Vectores de distinto módulo. Se espera que el vector de menor tamaño represente, por ejemplo, una velocidad menor que la de los demás. Vectores de distinto módulo, así a los vectores de la figura podrían representar velocidades de 20 kilómetros, 5 kilómetros, 15 kilómetros respectivamente, etc. La dirección. Bueno, la dirección de un vector corresponde a la inclinación de la recta y representa el ángulo entre ella y un eje horizontal imaginario. También se pueden utilizar los ejes de coordenadas cartesianas como X, Y y Z, como también los puntos cardinales para la dirección. Vectores de distinto módulo. Dos vectores tienen la misma dirección cuando la inclinación de la recta que los representa es la misma, es decir, cuando son paralelos. Vectores de igual dirección. Sin importar hacia dónde apuntan o cuál es su tamaño, los vectores de la figura son paralelos, por lo que tienen la misma dirección. El sentido de un vector. Bueno, el sentido está indicado por la punta de la flecha, como les estaba mencionando anteriormente. Signo que da positivo o por lo general no se coloca, o si no es un signo negativo. Bueno, no corresponde comparar el sentido de dos vectores que no tienen la misma dirección, de modo que se habla solamente de vectores con el mismo sentido o con sentido opuesto. Ahora sí nos vamos a meter a lo que sería la suma de vectores. Bueno, al sumar dos vectores se obtiene otro vector, obviamente que le vamos a llamar vector suma o vector resultante. Para obtener el vector suma es necesario recurrir a lo que se conoce como la regla del paralelogramo. Esto se construye un paralelogramo que tenga los vectores como lados y se traza la diagonal del mismo para obtener el vector suma. Como podemos ver ahí tenemos dos vectores que sería el A y el B. El momento que nosotros le vayamos a trazar para realizar el vector resultante se le pone en continuación y quedaría el vector resultante es igual a A más B. Si queremos sumar A más B, como os dije anteriormente, se dibuja uno a continuación del otro, trasladándolo el vector resultante. Es el que va desde el punto inicial del primer vector hasta el final del último.
Cuando se quiere sumar más de un vector se procede de la misma forma anterior, pero ahora se colocan uno a continuación del otro hasta el último. Luego la recta que une el inicio del primer vector con el término del último es el vector resultante. Bueno, como les mencioné arriba, tenemos aquí el vector A, vector B, vector C, vector D y el vector E. Nosotros para sumar todos estos vectores que tenemos aquí, les trazamos y el vector primero, que en este caso trazamos primero el A, conjuntamente con el vector último que trazamos que es el E, ellos formarían lo que sería el vector resultante. Entonces obviamente el vector resultante va a tener como igualdad A más B más C más D más D. Seguimos. Ejemplos de suma de vectores. Bueno, aquí les he traído un problema sobre una suma de un vector que vamos a ir explicando poco a poco. Vamos a tener que utilizar otras estrategias matemáticas como ya les vamos a ir mencionando como el teorema de Pitágoras y en fin tantas otras cosas más que poco a poco vamos a ir aprendiendo. Les leo el problema. Dice: un nadador se dispone a cruzar un río nadando perpendicularmente a la corriente con velocidad constante de 2.0 metros por segundo. El nadador parte de A, sin embargo termina en B, un punto aguas abajo, debido a la corriente que lo desvió. Si la velocidad de la corriente, ojo, es de 0.8 metros por segundo y todas las velocidades se suponen constantes, hallar la velocidad del nadador tal como lo ve un observador parado en la orilla. Es decir, nosotros con este problema le vamos a ver desde la perspectiva del nadador. Para eso he realizado un gráfico. Aquí tenemos el gráfico donde el B va a ser el nadador. Entonces, el gráfico que está explicando aquí es desde el punto de vista de la perspectiva del nadador. Entonces tenemos aquí el vector A y en este caso sería el vector B y ya le vamos a trazar el resultante, pero esta vez ya con ejercicios. Bueno, un observador parado en la orilla vería cómo el nadador es desviado según la velocidad resultante, que en este caso es VR. Para encontrar la respuesta necesitamos sumar vectorialmente la velocidad del nadador con respecto al agua y la velocidad de la corriente a la que llamamos V, o sea, el del río. VR es igual a la velocidad del nadador más la velocidad del río. En la figura que no está a escala se sumaron los vectores para obtener la velocidad resultante. En este caso se puede aplicar el teorema de Pitágoras para obtener su magnitud. Como les iba mencionando, vamos a tener que utilizar el teorema de Pitágoras aquí y ya sabemos todos el teorema de Pitágoras. Le elevamos al cuadrado las dos cantidades que nos da y nos da un valor. En este caso sumamos 2.0 al cuadrado más 0.8 al cuadrado, que nos va a dar igual a 4.64. La vector resultante va a ser 2.15 metros por segundo. La dirección en que se desvía el nadador de la dirección perpendicular se calcula fácilmente, notando que en el ángulo nosotros vamos a tener 2 sobre 0,8 igual a 68,2 grados. Revisando la calculadora. Grados. Entonces el nadador se desvía 90 grados menos que 68.2 grados, lo que nos da una igualdad de 27.2 grados de su dirección original. Cabe recalcar que esto es de la perspectiva del nadador. Te digo, claro, desde la perspectiva del observador, perdón. Entonces, bueno, también aquí les he hecho unos tips y unas conclusiones para más o menos de todo lo que les vine dando, que lo más importante, digamos, unos tips importantes para nosotros tener en cuenta. Bueno, la conclusión que sacamos de esta clase, que es sumar o restar dos o más vectores, es equivalente a representarlos por un solo vector, como ya nombramos, el vector resultante. Esto provoca el mismo efecto que el sistema de vectores. La equilibrante de un sistema de vectores tiene el mismo valor numérico que la resultante. Está dirigido en la misma dirección, pero en sentido contrario. Si los vectores están en un mismo plano y su línea de acción coincide, pueden utilizarse los métodos gráficos del paralelogramo o del triángulo para la suma o resta. Si los vectores son colineales, la suma se determina por el método gráfico o igual nombre por el método analítico de las componentes rectangulares. Entonces, chicos, esto quedaría la clase por el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, profe. Espero hayan atendido.